Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo cuándo conecte en este canal, en esta información, en esta entrevista que hoy vamos a tener. Vamos a contar con la oportunidad de echar un rato de conversación con el doctor cum laude en periodismo, Ignacio Jiménez Soler, sobre su último libro, La nueva desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación. Un libro que viene a reflexionar sobre cómo la tecnología ha impactado en la sociedad, las instituciones, empresas y en la vida diaria de las personas. Es un ejercicio de llamada de atención para que no sucumbamos en este nuevo dorado, que es las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos. Además, Ignacio Soler es el DIRCON de Endesa, por lo que nos va a contar también cómo pone en la práctica su manera de ver la gestión profesional de la información en una gran empresa. Ignacio, muchísimas gracias por asomarte a la ventana de Extra Digital y encantado de poder echar un rato de conversación contigo al hilo de tu responsabilidad al frente de la comunicación de, de Endesa y al hilo también de esta nueva desinformación y estos ensayos contra la manipulación que a bien has querido dedicarle tiempo para que los demás podamos encontrarnos en esta sociedad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Andrés, por invitarme. Un placer. La desinformación ha existido siempre. ¿Por qué ahora es capaz de definir a una época? Bueno, yo creo que lo que define la desinformación y su impacto en la época actual es la velocidad y el crecimiento exponencial que ha tenido durante los últimos años, debido especialmente a la irrupción, como bien apuntabas antes, de las tecnologías de la información. Y especialmente debido a la proliferación, después de la aparición de las redes sociales, de la proliferación de las identidades digitales. Primero, porque cualquiera de nosotros puede tener varias identidades digitales. Y segundo, porque además de estas identidades digitales que son, vamos a llamar, orgánicas o contrastables, porque detrás hay una persona que las crea y las alimenta, hay un fenómeno adicional que es el de la automatización y el de la industrialización del proceso. Que esto es lo que permite o ha permitido y sigue permitiendo y va a ir a más en el futuro, en que cualquier consigna que se pueda distribuir por la suma automatizada de muchos de estos perfiles llegue rápido y genere corrientes ficticias de opinión o de crítica sobre determinados temas. Y eso es lo que termina empujando o complicando aún más la realidad informativa a la que tenemos acceso todos los ciudadanos, ¿no? No discriminas o no discriminamos, o no es fácil discriminar en la rapidez con la que accedemos a determinadas plataformas o canales de información, si eso es real o no es real, es verídico o no es verídico, si detrás de esto hay alguna persona, por decirlo de alguna manera, física contrastada, o a la que podamos recriminar o pedir explicaciones sobre determinadas consignas que está difundiendo. Y normalmente el patrón de comportamiento es prácticamente idéntico en todos los problemas de desinformación que hemos ido detectando durante los últimos años. Eso es lo que define la época actual respecto a la historia, ¿no? Porque, como bien apuntabas, los primeros documentos escritos ya aluden a las artimañas del engaño para poder ganar, por ejemplo, guerras, para desestabilizar a núcleos de poder, y siempre ha estado ahí, pero los procesos eran mucho más lentos, mucho más acotados, y los cambios que generaban o la desestabilización que generaban tardaban muchos años en producirse. Y ahora todo esto sucede prácticamente, puede ser en minutos o en días, haber conseguido unos climas de opinión que desestabilizan de una manera muy, muy profunda a determinados sistemas sin prácticamente necesidad de que pase muchísimo tiempo. Y por lo tanto, creo que esto es lo que define la época actual, claramente. Y aunque cada vez es más difícil, ¿cómo reconoce lo que es información de lo que no es? Y cómo se puede definir lo que es la información y la desinformación y casi no morir en el intento. Bueno, yo siempre digo, y lamento decirlo y repetirlo, pero creo que es un problema crónico.
es muy difícil, por no decir imposible, que podamos doblegar a la desinformación. Y cuando digo que es imposible doblegar la desinformación, estoy diciendo implícitamente que es imposible detectar todo lo que es desinformación. Lo que sí que podemos hacer, y esta es la buena noticia, es paliar los efectos o añadir determinados bueno, pues criterios o elementos o utilizar herramientas que nos ayuden a frenar o identificar parcialmente cuáles son las consignas de la desinformación. Y aunque parezca un poco intangible, ¿no? Todo pasa en primer lugar por la responsabilidad personal, ¿no? Es decir, estar bien informado siempre ha requerido un esfuerzo importante, porque si antiguamente o hace, no hablamos de antiguamente, de hace 2 siglos, podemos irnos 20 años atrás. Si alguno de nosotros terminaba el día habiéndose informado solamente por un solo canal, pues lo normal es que ese canal, por mucho rigor que le intente aplicar, pues tenga sus sesgos, ¿no? Y reafirmen nuestros sesgos a su vez. Sin embargo, si aspirábamos a estar bien informados, lo lógico y lo normal es que abriésemos el espectro de fuentes para informarnos y poder sacar conclusiones un poquito más equilibradas respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahora esto es más difícil porque el nivel de impactos y de acceso a la información que tenemos es tan amplio que es muy complicado abrirse paso entre todas las amalgamas que hay de consignas de uno y otro signo, ¿no? Y dentro de toda esa amalgama de consignas hay muchísimas que están inducidas o que tienen el objetivo de generar descrédito a través de la desinformación de algo, de alguien, de una empresa, de un gobierno, de una personalidad, de una institución, de un producto, de un servicio, lo que sea, ¿no? Entonces, es realmente complicado. Entonces, lo primero es el ejercicio de responsabilidad, que pasa por hacer un esfuerzo por informarse, pasa por no contribuir en la distribución de esas consignas falsas, porque reafirme nuestras posiciones, sabiendo que podemos estar distribuyendo un contenido falso. Y luego, aunque esto no esté al alcance fácilmente de las personas físicas o de los individuos, ¿no? Pero yo creo que la tecnología, a la vez que nos ha traído este fenómeno, también nos puede ayudar a identificar con el tiempo si el origen de un contenido que se está distribuyendo no pertenece, por ejemplo, a un medio contrastado, a una fuente contrastada, o es básicamente o simplemente, simple y llanamente es incorrecto o es mentira, porque se puede contrastar los datos accediendo a determinadas fuentes con cierta rapidez, ¿no? Sería un fenómeno parecido al de blockchain, ¿no? Para validar la validez de determinados, por ejemplo, contratos, ¿no? O cualquier otro tipo de información. En el caso de la información pura y dura, podríamos aplicar estas técnicas también o esta tecnología para determinar lo que viene de fuentes fiables o fuentes no fiables, ¿no? Y ahí es donde creo que la suma de varias cosas nos van a permitir no acabar con el fenómeno, pero sí mantenerlo un poquito a raya, ¿no? Que eso es por lo menos equilibrar el terreno. Eso ya sería un gran avance. Es muy curioso, ¿no? Eso que plantea que efectivamente aprovechar los recursos que actualmente hay para otro tipo de cheque o verificación, como el blockchain, otro para precisamente eh, pulir o tener de una manera abarcable esa información que te permita conformarte una idea y no perderte en toda la amalgama. También se me venía a la cabeza mientras lo hablaba en la biografía que hace Juan Cruz a título póstumo de Polanco, Mm. se llama Ciudadano Polanco, él hablaba de que en puridad solamente haría falta un medio de comunicación para informarte. Es decir, si informas de la verdad realmente, el hecho solamente tiene una interpretación, el que es. Pero como eso no es así, pues entonces tiene que haber varios periódicos. Hombre, él decía que no nos fijáramos del país, ¿sabes? Que era el que... Pero que ese ejercicio de leer el resto de periódicos para conformarte una opinión, pues era más que saludable. Hoy, sí, con la cantidad de fuentes a la que tenemos acceso, pues eso sería imposible. Por lo que recogiendo el guante de utilizar la tecnología para poder hacerte una idea clara de un fenómeno, pues esta es uno de los retos y me parece muy curioso.
Lo que sí, efectivamente, y lo has comentado en la primera pregunta, la mentira, la manipulación ha entrado en escena como un Mm. arma masiva que en su peor versión actúa quirúrgicamente para desestabilizar la geopolítica, la economía, la empresa, incluso la vida personal. Para hacerlo evidente, ¿se te viene a la cabeza algunos ejemplos? Bueno, hay muchísimos ejemplos, los hay algunos muy, muy conocidos, donde hemos visto que el patronaje de herramientas de diseminación de consignas falsas o inventadas, porque una cosa es la mentira y otra cosa es la invención, ¿no? La mentira se puede refutar porque tú puedes decir que una cosa es de una determinada manera, pero hay datos que pueden evidenciar que no es así. Entonces, la mentira se puede refutar, pero la invención no, porque la invención tienes que luchar contra algo que es absolutamente fuera de la realidad, y cuando es algo que está fuera de la realidad es muy difícil contrarrestarlo con datos, ¿no? Entonces, patrones de comportamiento y desinformación donde hayan convivido la invención, la mentira o el contenido con sesgo intencionado de manera masiva, lo hemos vivido en los últimos 5 años. Se me ocurren algunos, ¿no? Por traer a colación el proceso de paz en Colombia durante las votaciones. Hubo muchísimas intervenciones de fenómenos de desestabilización en el ámbito de tratar de influir, o con el objetivo de tratar de influir en la intención de los votos, ¿no? de aquella consulta. Pasó en el Brexit, que es evidente, pasó en el proceso independentista de Cataluña en octubre del 17 y meses antes, ¿no? Pasó en algunos de los momentos del proceso preconstituyente en Chile hace 2 años y medio, 3, y luego lo estamos viendo de una manera muy clara en sectores industriales, ya no por irme a geografías más cercanas, como puede suceder en España, que lo estamos viviendo también en algunos ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con algunas de las narrativas de desestabilización que surgen alrededor, por ejemplo, del modelo de Estado, muchas narrativas de desestabilización que surgen alrededor del revisionismo histórico del país y, ¿por qué no?, también muchos procesos de desestabilización, porque eso nosotros, y lo hablo ya con el gorro de director de comunicación de una compañía eléctrica como Endesa, han sucedido especialmente de una manera muchísimo más intensa desde la primavera de 2021 hasta ahora. Y ha habido unos patronajes de comportamiento en torno a la cuestión eléctrica que tienen muchas hechuras de patrones de comportamiento de desinformación. Y doy un dato. En el proceso, por ejemplo, en el periodo de tiempo 1 de enero, 30 de junio de este año en el que estamos acabando, de 2022, en el momento que tenemos la entrevista, el 4,2% de los perfiles con comportamiento anómalo generaron más del 52% del ruido crítico por el tema eléctrico. Esto no es baladí, lo que es un indicador muy claro de que hay un patrón de desestabilización y de automatización para generar un estado de opinión contrario al sector eléctrico en España. Y luego no entro ni abundo, por supuesto, en cómo esto termina alimentando los dominios digitales de medios de comunicación de una manera muy polarizada, y, por supuesto, cómo esto se incorpora de manera progresiva durante los últimos meses también en la agenda institucional. Esto, desgraciadamente, ya no está exento de que cualquier sector industrial, de que cualquier persona, de que cualquier empresa, de cualquier producto y servicio se ve afectado por esto. Y es más, desgraciadamente ya esto se puede contratar. Al igual que contratar servicios de publicidad con una agencia creativa, ya en el mercado existen ofertas y propuestas para contratar a la carta a quién quieres desestabilizar, a quién quieres criticar y cómo vamos a poder generar un caldo de cultivo contra todo esto. O sea, es un tema muy grave, es un tema muy serio, y es un tema que, a diferencia de otras cuestiones, se puede seguir y se puede identificar con el software adecuado. Es decir, podemos identificar dónde están los nodos de desestabilización y de emisión de consignas falsas. Lo que es más complicado después es cómo puedes conectar con la vida, por decirlo de alguna manera, física y real, cuál es la autoría intelectual. Puedes inducirla claramente, pero vincularte al que planifica hacer eso es bastante difícil, ¿no? Como ya hemos visto en algunas cuestiones. Es decir, que hay como una especie de sicario digital que es el que apunta y luego un algoritmo que es el que dispara, ¿no? Y el que orienta. No, ¿Qué papel?
Totalmente, Sí. así es, así es. Hay algunas, aludías antes a algunos libros, hay algunas publicaciones de algunos de estos activistas, vamos a llamarlo así, del descrédito digital que se están reconvirtiendo al lado bueno y están empezando a explicar cómo funciona esto de una manera muy clara, ¿no? Se me ocurre, por decir y citar un ejemplo, Memorias de un bot ruso. El Ujú. firmante del libro es Bot Russo, que era el nombre que utilizaba para trabajar en ese ámbito, ¿no? Y ahí explica, por ejemplo, claramente cómo recibían pedidos del ámbito político, empresarial, para poder desarrollar campañas de descrédito y desinformación contra competidores o contra otros ámbitos de la actividad política, económica o social en España, ¿eh? No estoy hablando en este caso también de España. Por lo tanto, aquí hay una industria de la desinformación, claramente. Y esto viene a agudizar el problema y viene a profundizar aún más en la diferencia que hay entre la desinformación que existía antes, de la que hablábamos al principio, y la que existe ahora. Y da a entender, o por lo menos explica de una manera bastante clara, qué es lo que diferencia una de otra y por qué en estos tiempos que estamos viviendo es un proceso tan peligroso y se está extendiendo a una velocidad tan grande, ¿no? Yo creo que la desinformación es el gran problema que tienen las democracias en el siglo XXI. Y en este contexto que, que apuntas, hay varios aliados y además una serie de consignas, ¿no? Para esta guerra cultural. Ahí tenemos la influencer, el fenómeno del clickbait, ese ilusionismo como filosofía para triunfar en el mercado de la atención. Al final, claro, habla que hay tanta información que al final a lo único que te da es a opinar, a tener que opinar de forma rápida, pero anteponer la información al criterio, ¿no? Y ahí es Ujú, donde está, según comentaba en el libro, una de las madres del cordero, ¿no? ujú, ujú. Sí, efectivamente. Fijaos que tú eres periodista como yo, ¿no? Y seguramente cuando accedimos a la facultad y estudiábamos aquello que era la opinión pública, ¿no? Ujú. Estudiamos opinión pública, que había una asignatura en el plan, por lo menos en el que me tocó a mí estudiar, y la opinión pública, y se ha escrito mucho sobre ello, ¿no? Y hay muchas escuelas y corrientes de pensamiento sobre el asunto. La opinión pública siempre ha sido difícil de definir, ¿no? O sea, difícil de sistematizar. Definiciones hay muchísimas, pero ha sido difícil de sistematizar. Y ya lo era cuando hablamos de los medios de comunicación de masas, que eran unos medios normalmente bidireccionales, donde la tenencia del medio pertenecía a determinados grupos y Ujú. nosotros intentábamos, bueno, pues había lógicamente una conexión, vamos a llamar, poder institucional o empresarial, que los medios formaban parte de ese ecosistema y, bueno, podían tener sus sesgos, lógicamente, pero normalmente había una jerarquía con cierto orden que llegaba a unos receptores, que, como lectores o telespectadores, y nosotros, bueno, pues consumíamos uno, dos, tres medios, los que fueran, y teníamos una concepción del mundo determinada, ¿no? Y había poca bidireccionalidad, ¿no? Lo máximo a lo que se aspiraba era a unas cartas al director o algo similar, y a que pudiésemos compartir en nuestro entorno familiar. Oye, pues mira, he leído esto, yo creo que esto es así, esto es así, pero el proceso de diseminación era mucho más lento en cuanto a las consignas, ¿no? Que se pudiesen distribuir luego a través de la sociedad. Ahora no. Ahora es muy fácil hacer un scroll down en una pantalla, me da igual, en Twitter, en TikTok o en cualquier otro sitio, y debido al filtro burbuja, algo que también toco en el libro, ¿no? Y algunos elementos más, lo que hace es que veamos un mundo muy encasillado en nuestro propio sesgo, ¿no? Porque el algoritmo termina Simplificado. identificando qué es lo que más sigues, lo que más te gusta y demás, y por lo tanto refuerzas tus posiciones, sean estas verdaderas o falsas, en cuanto al contenido que estamos recibiendo. Y luego además es fácil coger y compartir, ¿eh? Entonces ayudamos a diseminar esas consignas también. Y esto es lo que genera o entraña la complejidad del proceso, ¿no? Pero por eso insisto siempre, y al final del libro también lo toco, de la importancia de la responsabilidad personal, para entender que somos peones en el tablero para distribuir y diseminar contenido falso cuando nos llega, porque es por el mero hecho de que dice algo de nosotros o entendemos que refuerza una posición ideológica o del tipo que sea que tenemos y queremos compartir con la sociedad, ¿no? Y a lo mejor lo que estamos compartiendo no es verídico, que suele pasar muchísimas veces.
Pues curioso, ¿no? Pues se te viene a la cabeza lo primero es plantearte cuál es la mano que mece la cuna. Es decir, quién es el programador o quién está detrás del algoritmo que al final el que hace pues simplificar todo este tipo de mensajes y generar los ecos. Si ya realmente hay alguien detrás, hay alguna corporación detrás, o esto ya se ha ido de las manos, y creo que el algoritmo funciona de una manera Bueno, autónoma, pero sin criterio. Bueno, yo creo que siempre hay un criterio, ¿no? de organización. El fenómeno gerrymandering, ¿no? Que también tocó en el libro y se ha trabajado ya bastante porque ha sucedido el de las sugerencias de las búsquedas, ¿no? El hecho que, por ejemplo, esto se empezó a notar muchísimo en las elecciones en Estados Unidos en el 16, ¿no? Después de la marcha de Obama y la llegada de Donald Trump, ¿no? Cualquier usuario en Estados Unidos que empezase a poner un buscador en Google W, puede ser un Why o un Watch o lo que fuera, ¿no? Ya automáticamente había una tendencia de búsqueda muy determinada y muy condicionada que te terminaba llevando a esos criterios de búsqueda que de manera inducida, claramente, condicionaban lo que iba a terminar de escribir esa persona que estaba poniendo algo en el buscador, ¿no? Y eso terminaba generando, bueno, pues un efecto clarísimo de abundancia de contenidos en torno a un determinado personaje, ¿no? Y todo eso, ese tipo de cosas no es gratuito, no surge de la nada. Todos sabemos que los algoritmos se tocan y se cambian en función de determinados criterios. Y por lo tanto, claro que el que tiene el canal, el dueño del canal o de la plataforma, puede influir y de hecho influye en los criterios de búsqueda de cómo se muestra la información, qué es lo que aparece en determinadas posiciones y qué no. Claro que sí. En líneas generales y en aquello que es inocuo desde el punto de vista de influencia en el poder, en un determinado tipo de poder, eso funcionará de manera orgánica, pero cuando hay un interés genuino en algo o en generar una corriente o en desacreditar a alguien o algo, sin ningún género de dudas, esto se puede producir y se produce. Y hay muchísimos casos ya documentados sobre este tema. Y esto, pues, lógicamente afecta a las percepciones y, por lo tanto, a la toma de decisiones y, por lo tanto, a la concepción que tenemos del mundo y a nuestro comportamiento en la sociedad. Curioso, ¿no? También se te viene a la cabeza todo lo que estamos viviendo ahora con Twitter Mm. y el nuevo, y el nuevo dueño de la compañía, ¿no? Es más, de todas formas, para ir superando, ya hemos visto cuál es el contexto, la arena en la que se mueve esta comunicación. Tú propones, frente a la manipulación y a todo el despropósito que nos ha ido relatando, pues más conocimiento del contexto, educación y esfuerzo personal. Es decir, la pregunta y practicar el inconformismo ante lo que pasa continuamente ante nuestros ojos para conducirnos a la veracidad, ¿no? Es decir, cómo podemos dar un paso adelante y, y poder combatir y comprender la sociedad y todo esto que nos está pasando, ¿no? Mm. Bueno, el esfuerzo personal y la alfabetización mediática, ¿no? El tema de la alfabetización mediática, en España se habla poco de ello, entre otras cosas porque estamos a la cola de Europa en la alfabetización mediática. Y esto, no sé si antes es el huevo o la gallina, no sé si hay menos interés y conocimiento en el mundo de los medios porque hay mayor desapego en la sociedad española respecto a los medios de comunicación o porque los medios de comunicación no están ofreciendo el nivel de confianza, de calidad o de credibilidad que se les debería presuponer, y por lo tanto eso genera un desapego social hacia los medios de comunicación. Sea cual fuere, el caso es que los índices, según la OCDE, de alfabetización mediática, estamos a la cola de Europa. Y eso ya es un indicador podemos llamar de la pereza, o del desapego, vamos a llamar, de cualquier ciudad, de muchos ciudadanos hacia lo que le viene del medio de comunicación, vamos a llamar tradicional. ¿Y por qué? Por la calidad, por la cantidad, por la credibilidad, cualquiera o por la suma de los tres, ¿no? El caso es que están buscando en otras fuentes y cada vez más. Y esa búsqueda de otras fuentes es un indicativo de que
pues hay una pérdida de cuota de atención, probablemente una pérdida de interiorización, de que muchas veces los asuntos son complejos y no todo se puede resolver con una consigna simplista. Puede ser también porque hay una detección bastante clara de que hay una connivencia manifiesta entre medios de comunicación y poder político en muchas ocasiones, sea de un signo o de otro, ¿no? Y que eso pues, ya termina determinando la posición de un medio y por lo tanto huye el usuario de eso y busca la fuente en otro sitio, trata de llegar a una conclusión personal, ¿no? De hecho, por ejemplo, si cogemos el barómetro de la confianza de Edelman y cogemos los últimos 7, 8 años, ¿no? Por no irnos muy lejos, y lo que vemos es que cada vez hay el nivel de confianza que tienen los usuarios y los ciudadanos en lo que busca y encuentra los buscadores, tipo Google o Bing o cualquiera de ellos, es en lo que más confían, muy por encima de los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación online o los medios o la información que dan las propias instituciones o compañías directamente y, por supuesto, más que lo que aparece en las redes sociales, ¿no? ¿Qué significa eso? Es un fenómeno curioso. Significa que casi todo el mundo, más de la mitad, y estamos hablando por índices superiores al 60% en muchos casos, deciden buscarse la vida, por hacerlo, decirlo en coloquial. ¿Y cómo se busca la vida? Yo me interesa algo, me hago mi búsqueda. A partir de ahí entra en un mundo completamente pues, de improbable determinación de a dónde va a ir a parar, ¿no? Lo que sí que sabemos es que cuando hace una búsqueda puede acabar en muchos sitios. Y no siempre van a ser sitios Confianza. confiables o que tengan o que trabajen bien la información o el contenido, pero ya lo han encontrado. Entonces, este término inglés de hazlo tú mismo, el do it yourself, es la tendencia habitual para informarse ahora. Lo cual no significa que la conclusión a la que haya llegado cada uno sea correcta, pero confían más en lo que consiguen en su búsqueda y le dice la gente cercana que lo que le están ofreciendo los medios de comunicación. Y esa tendencia sostenida la vemos clarísimamente en el barómetro de la confianza y creo que nos enseña muchas cosas, ¿no? Creo que también es una oportunidad, por ejemplo, en ese ámbito para las empresas, para desarrollar la propia voz de las organizaciones e instituciones, para posicionarse en esos sitios donde la gente está buscando algo. Y probablemente la empresa puede dar esa información si no la están dando otros canales intermediados, ¿no? Por lo tanto, la desintermediación en este mundo, para tratar de sortear la desinformación, es una gran oportunidad en la comunicación corporativa. Y hay que entender esto no como un fenómeno donde llevarse las manos a la cabeza solamente, sino hay que luchar contra él, pero también hay que entender, oye, si la gente está ahí es por algo, vamos a tratar de estar cerca de donde está la gente para darle una información adecuada y correcta acerca de nuestra actividad, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos un papel importante que desarrollar. Es decir, que al final te viene a reafirmar que un nuevo modelo de comunicación está pasando y es posible. Eh, ¿Cuál sería el ideal a seguir? Bueno, el ideal a seguir yo creo que es tocar todos los palos, ¿no? Hay que estar, por supuesto, cerca de los medios, dándoles el valor que tienen y conseguir que recuperen los índices de confianza que deberían tener una sociedad democrática como la actual, sin ninguna duda. Principal tema. Las empresas deben seguir invirtiendo en publicidad, en canales alternativos o los tradicionales para llegar a la gente con aquellos mensajes que no entran en la línea editorial de un periódico, sin ninguna duda. Eh, Tenemos que tener presencia y entrar en la conversación en redes sociales, aunque nos critiquen, sin ninguna duda. ¿Hay que generar contenido propio para que posicione bien en los buscadores? Clarísimamente. ¿Y es lícito desintermediar y que a todo aquello que no entra ni en el pago ni en lo que los medios dicen de ti, tú lo puedas contar como empresa, como institución, a través de tus canales propios? Absolutamente. Entonces, la suma de todo esto es lo que permite que en el nuevo modelo de comunicación podamos tener más opciones de contacto con la sociedad, ¿no? Porque la sociedad o la población en general cada vez está más fragmentada en cuanto al acceso a la información, cada vez hay más fragmentación de canales, por lo tanto tienes que estar en muchos ámbitos a la vez y con formatos algo diferentes, aunque en el fondo estés contando las mismas cosas, ¿no? Sin ninguna duda, creo que ese es el paradigma en el que tenemos que estar trabajando.
¿Y cómo lo pones tú en marcha desde Endesa? Es decir, ¿qué orientación estratégica en comunicación plantea lo plantea desde una empresa que es líder en un sector de gran trascendencia para el futuro de la economía, pero que también está muy presente en la ciudadanía? Mm, ¿Cómo lo desarrolla? mm. Bueno, nosotros, como siempre, con mucha humildad, ¿no? Pero tratamos de estar en todos esos ámbitos que estaba comentando antes, ¿no? Últimamente estamos apostando mucho por el desarrollo de la voz propia, porque era algo que históricamente la compañía no lo había trabajado. Seguimos lógicamente manteniendo nuestro rol clarísimo y de tratar de ayudar a la prensa en todo lo que necesita saber sobre el sector eléctrico y sobre nosotros en particular. Seguimos siendo un anunciante que buscamos incidir o por lo menos dar a conocer determinados mensajes a través de la inversión publicitaria en medios de comunicación. Estamos creciendo y queremos seguir creciendo más, no tanto en una cuestión cuantitativa, sino en qué tipo de información damos a la sociedad a través de nuestros canales propios en redes sociales y la suma de todo ello, y estamos por supuesto también trabajando muchísimo más el SEO, mejorar el SEO para que estar presente en aquellas cosas donde una empresa como Endesa tenga algo que ofrecer cuando la gente busca. No se trata de estar posicionado porque sí, sino en aquello donde nosotros podemos ofrecer o un valor añadido o, o solventar una duda razonable o profunda que tenga un usuario, un cliente acerca de cualquier tema sobre la electricidad, creo que tenemos la obligación de estar bien colocados para que con esos contenidos les demos respuestas a la gente que tiene preguntas. Luego otra cosa es que el usuario entienda o decida que quiere trabajar con nosotros o contratar los servicios de energía con nosotros o no. Eso es otra cuestión, ¿no? No entro en la parte comercial, pero sí en dar una información de utilidad a la gente. Creo que eso es un tema muy importante y además sí hemos detectado y hemos visto clarísimamente que, que cuando hay dudas, si das respuestas, eres mucho más empático y la gente te acepta más que cuando interrumpes para tratar de vender algo, ¿no? Continuamente. Y eso sin duda es la manera de trabajar en el siglo actual. La verdad que trabajáis bastante, bastante bien todo lo relacionado con una información realmente útil, más allá del mensaje o de de la captación del cliente, sino es lo que tú dices, y después que me cojan o no, pero yo le voy a ofrecer la información ya porque es un deber, una responsabilidad que también tiene la compañía. Y a todo esto, para responder, primero tenéis que escuchar. Y la verdad que también ejercéis un ejercicio de escucha activa y un diálogo honesto con los públicos de interés, que el otro día en una charla que tuve en un debate que tuve la oportunidad de, de vivirlo contigo, en este caso yo desde público y tú en la tarima, hablaba de una estrategia de medio a largo plazo, ¿no? Es decir, que tú puedes estar corriendo los 100 metros a todas horas y ir apagando fuego, o plantearte correr una media maratón, una maratón y terminarla. Es decir, hacer una estrategia a medio o largo plazo más costosa, que supone escuchar, escuchar muchas veces lo que no te gusta que, que haces, ¿no? Que es un ejercicio muy humano que vosotros lo lleváis a a la propia empresa, ¿no? Y a partir de ahí han surgido iniciativas como la Cara E, una respuesta, o también de una manera innovadora como lo Endesa Challenge. ¿Qué valoración hace de esta estela innovadora, de esta nueva forma de comunicar? Mm. Bueno, pues las tres que has mencionado se enmarcan dentro de una estrategia a mí me gusta llamarla de comunicación no explícita. Eh, Normalmente en esta profesión o los que nos dedicamos a la comunicación durante muchísimos años ha habido una obsesión por ocupar en los espacios donde te daban palmadas en la espalda, ¿no? Donde decían, "Oye, no, estás en la portada de no sé qué, o has tenido, o tienes una página no sé cuánto, informan sobre ti y tal". Eso, bueno, está bien, lógicamente, y hay que seguir trabajándolo, pero en este entorno de falta de caída clarísima de la cuota de atención de las personas, porque cada vez va generacionalmente
gente va a menos. Esto sí que está ya bastante testado, ¿no? Con universidades como la de Copenhague, por ejemplo, que ha detectado que el cambio generacional de la generación del año nacidos en los 2000 a los nacidos a partir del 2010, hay una caída de la cuota de atención de 12 a 8 segundos, ¿no? Es decir, que estamos viviendo, es difícil colocar elementos de cierta complejidad en una cuota de atención decreciente, pero además esa fragmentación de canales, de oferta de contenidos, etcétera, todo eso hace que tengamos que cambiar el criterio. ¿Y nuestro criterio cuál es? Estar de manera no explícita, es decir, no en los grandes, no tanto en los grandes contenedores históricos que había, sino en targetizar mucho y saber que a determinadas personas que tienen determinadas cuestiones o intereses les podemos ayudar o contactar de esa manera, ¿no? Esa segmentación y ese contenido ad hoc, claro, tienes que tener producido antes y ahí sale la cara E, por ejemplo. Es un anaquel de contenidos que los tienes que ir llenando con determinadas taxonomías y que según vayan pasando los meses o los años, esas taxonomías se van a ir reforzando más y por lo tanto le daremos información más útil a los usuarios que cada vez que busquen necesiten encontrar claves o respuestas a determinadas cuestiones. Y ese es el origen de la cara E, ¿no? Por eso, como bien decías antes, es una carrera a largo plazo. Obviamente tenemos los temas urgentes, los que saltan en el día a día, que hay que atender y demás, pero esto es ir cogiendo desde muy abajo y de manera muy sostenida, ir creciendo en posicionamiento. Y como para apuntalar eso, pues hay algunas iniciativas también, como la de miles de preguntas, una respuesta, que surgen de la situación de estos últimos 15, 17 meses donde ha habido tanta confusión acerca del tema energético, especialmente el eléctrico. Y como entendíamos y vimos que probablemente no habíamos explicado bien durante muchísimos años cuál era el valor añadido de lo que estábamos haciendo y había alguna confusión sobre determinadas consignas acerca de si nuestros ingresos o beneficios son desproporcionados o no, acerca de si nosotros somos los que subimos los precios o no, todo ese tipo de cosas que no son ciertas, pues habría que explicárselas a la gente. No basta decir, oye, no, es mentira, no, te voy a explicar por qué es mentira, ¿no? Y te voy a explicar cómo suceden las cosas, cómo se fijan los precios, cuál es nuestro papel en esto. En este momento, cómo estamos trabajando, qué oportunidades tienes, qué opciones tienes de reducir esa factura, en fin, bueno, pues una batería de contenidos que hay que explicárselo a la gente, porque no todo el mundo tiene que entender o saber qué es lo que está sucediendo, pero nuestra responsabilidad es acercar esa información y hacerlo de manera sencilla. Y esos proyectos se enmarcan en esa situación. Curioso, ¿no? Es una apuesta por la capilaridad, a modo capilaridad informativa, a modo de lluvia caladera, ¿no? Para al final conseguir una monetización, pero una monetización en términos de servicio público. Claro, Y bueno, es una orientación claro. interesante, sobre todo cuando viene promovida, movida por por la empresa, por la iniciativa privada, ¿no? Ujú. Está curioso. Y por último, Ignacio, ¿te planteas reflexionar sobre lo que podría ser la nueva información, 20 ensayos breves a favor de una carta de derechos digitales? Es decir, ¿qué continuidad crees que le puede dar al libro que hoy nos has desmenuzado, en cierto sentido? Bueno, yo creo que esa Carta de Derechos Digitales, que me consta que desde la Unión Europea se está trabajando ya en algunas, en esa dirección y hay iniciativas de diferente índole que están trabajando en eso, tienen que ayudar a incorporar o añadir cierta mesura, ¿no? Que todo es un tema complejo, ¿no? Porque todas estas malas prácticas, ¿no? De las que hemos pasado en el ámbito de la desinformación, que es un problema dentro de otros muchos que hay, ¿no? Que tienen que ver con, qué sé yo, pues con el odio digital, con la pérdida de privacidad, con otros elementos que están encima de la mesa, claramente requieren de un pacto digital que permita incorporar o hacer aflorar todo lo bueno que tiene la tecnología y todo lo bueno que da para la comunicación entre personas y tratar de minimizar o aislar o perseguir, como debería ser debido a las malas prácticas en el ámbito digital, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Pero yo creo que tenemos, sin querer ser aguafiestas, mientras que trabajamos en eso, tenemos que seguir haciendo aflorar el problema.
y tenemos que seguir poniendo foco sobre los problemas que esto está trayendo y que cada vez haya más conciencia de que esto son problemas que a lo mejor no se ven en cuanto a la forma, ¿no? Pero que nos van larvando y nos van deteriorando nuestra convivencia, nos polarizan, nos enconan y hacen de nosotros una sociedad peor. Entonces, tenemos que trabajar en seguir concienciando de que estos son problemas reales que nos afectan en nuestra vida, por mucho que no tengan una forma tangible, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que siempre tengamos que identificar problemas que suenan, que se ven. Estos ni suenan ni se ven, pero existen. Y son problemas que tenemos, y tenemos que seguir hablando de ello, ¿no? Por eso yo te agradezco enormemente que dediques un espacio a esto y a que podamos charlar sobre el tema. Y si esto contribuye a que, aunque sea una persona, se sume al movimiento de tratar de identificar esto, pues será francamente una buena noticia. Y a tu pregunta, estoy trabajando en otro libro que desarrolla algo más este tema de la desinformación también, ¿no? Que viene a ser algo así como todas estas, todo aquello que tienes que saber sobre la desinformación y probablemente te incomode, porque todos somos corresponsables de esto. Y a nadie le gusta sentirse señalado como un causante de la desinformación, y yo el primero, pero probablemente tú también cualquier persona que nos esté escuchando, nos lea, sea partícipe de la desinformación por acción o por omisión, ¿eh? Pero al final todos formamos parte de esto, ¿no? Y creo que esto hay que intentar limitarlo y pararlo, clarísimamente. Y necesitamos todavía más conciencia del impacto nocivo que esto tiene en nosotros, en nuestras familias, en la ciudadanía en general, y que además esto tiene mucho que ver con otros elementos del ámbito digital, como, como la privacidad, como la opacidad de muchas de estas compañías que nos traen cosas muy buenas para nuestra vida, pero que nos están haciendo también cosas muy malas debido a esa opacidad, ¿no? Yo creo que todo esto, al igual que empresas como la nuestra, nos critican porque somos transparentes y por lo tanto sabemos lo que hay, y luego, pues lógicamente la gente puede ser crítica con nosotros o no. Muchas de estas empresas no sabemos cómo funcionan, cómo trabajan, qué están haciendo con esta información, cómo se está induciendo determinadas acciones, etcétera. Ya solamente con esto acabo, creo que por poner un ejemplo también concreto, hay algunas iniciativas tremendamente interesantes como el Centro contra el Odio Digital, que es una organización que está haciendo un enorme y buenísimo trabajo para tratar de hacer aflorar esas malas prácticas de muchas plataformas que están permitiendo que se disemine la desinformación y el odio digital a través de determinados canales. Y creo que iniciativas de ese estilo hay que seguir fomentándolas y que todo lo que hagamos es poco para que este problema aflore de verdad y haya conciencia ciudadana sobre ello. Pues nada, pues aquí está Extra Digital para seguir apoyando en la medida en que se pueda esa toma de contacto con una realidad que está por descubrir incluso para nosotros mismos. Así que ha sido un placer, un honor, Ignacio, el tenerte hoy en esta ventana de Extra Digital, y te esperamos siempre, como mínimo, para cuando salga el próximo libro. Bueno, será un placer. Y muchísimas gracias, Andrés. Pues